Hay una realidad que muchos jugadores no entienden. El físico es importante, la técnica es importante, pero ninguna de las dos sirve si tomas una mala decisión. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy hablaremos sobre la importancia de la toma de decisiones en el fútbol. Creo que es una de las cosas más diferenciales que puede haber entre un jugador y otro. Y bueno, como siempre tengo aquí mi libreta con mis apuntes. Si me veis mirar para abajo ya sabéis por qué es. Y esto es una cosa que me gustaría hablar porque pienso que nadie le da de verdad la importancia que hay que darle. Porque una de las cosas principales que diferencia a un jugador que llega y otro que no es la toma de decisiones, saber tomar la decisión buena en el momento oportuno y en el lugar justo. Porque muchas veces hay dos jugadores parejos, ¿no? Misma técnica, mismo físico, los dos son iguales. Pero claro, hay uno que toma mejores decisiones que el otro y antes que el otro. Entonces eso es lo que le diferencia respecto al otro. Y muchas veces esas decisiones, o casi todas, son por pensar, por entender mejor el juego, entender mejor el espacio, haber visto el espacio antes de que suceda, haber visto la jugada antes de que suceda. Y al final eso es una cosa muy importante que tenéis que entender y tenéis que trabajar. Porque muchas veces vemos a un jugador en el campo moverse muy rápido, dar pases rápidos, moverse en los espacios que tiene que moverse, ir al espacio libre, buscar al tercer hombre. Y no es que sea rápido, es que va un paso por delante de los demás y parece que sea rápido. Y claro, gracias a pensar antes que los demás, pues tiene ese segundo o esos 2 segundos que en el fútbol, vamos, son vitales. Un segundo en el fútbol es una eternidad. Y claro, a raíz de obtener esa ventaja, ya puede ejecutar mejor y ejecutar con más tranquilidad respecto a los demás. Y es eso lo que le da esa ventaja de haber pensado antes. Porque una cosa que también veo mucho es que tenéis el mismo ritmo defendiendo que atacando. Y tú defendiendo y atacando no puedes llevar el mismo ritmo. Tú en defensa sí que tienes que ser intenso, tienes que correr, tienes que ir rápido. Pero claro, cuando te llega el balón, esas revoluciones tienes que bajarlas. Porque como vayas a las mismas revoluciones que estás defendiendo, vas a ir como una cabra y vas a confundir la intensidad con la precipitación. Y eso es una cosa que queremos evitar a toda costa. Ya te digo, cuando baja el balón tenéis que bajar revoluciones, estar más tranquilos, observar bien, analizar bien todo y a raíz de ahí ejecutar la acción. Pero siempre de una calma y una claridad que te lo da la propia calma. Y eso es una cosa que también quería decir que en muchos momentos habréis escuchado alguna vez que jugador lo hace todo bien, pero siempre decide mal. Y esa es una de las cosas que hay que trabajar. Tú puedes irte de 3, ¿no?, en la frontal del área y luego cuando llega de verdad el momento de que tienes que decidir bien, que estás en el área, que tienes que dar un paso a un compañero, que tienes que tirar, que tienes que tener esa calma y esa claridad, pues muchos jugadores no la tienen. Y esa es la pequeña diferencia que les hace llegar o les hace quedarse. Porque hay algo que quiero que entendáis. Muchos jugadores creen que para mejorar tienen que ir más al gimnasio, tienen que hacer más entrenamientos, tienen que repetir más las cosas, pero al final hay algo que está por encima de todo eso y es lo que estamos hablando ahora, la toma de decisiones. Al final tú puedes ir muy rápido, pero si arrancas un segundo tarde ya no vas a llegar. Tú puedes ser muy bueno con el balón, pero si decides mal el pase, ese pase no va a llegar nunca. Son pequeños detalles que marcan muchísimo la diferencia. Y quiero que entendáis eso, la importancia de la toma de decisiones, saber cuándo ejecutarlo, por qué ejecutarlo, evidentemente, y cómo ejecutarlo. Al final, esos pequeños detalles marcan muchísimo la diferencia y pocos jugadores os centráis en eso, lo dejáis todo un poco en manos del azar. Y son cosas que hay que trabajar y las tenéis que tener metidas en vuestra cabeza para ganar ese segundo de ventaja y poder ejecutar mejor la acción y así tomar una mejor decisión. Porque al final el fútbol es un deporte de decisiones y las decisiones que tomes son las que te van a llevar más arriba o más abajo. Porque mira, voy a poner varios ejemplos. Imagínate, 2 mediocentros. Misma técnica, mismo físico, entrenan las mismas veces a la semana, porque uno llega más arriba y otro más abajo. Porque hay uno que antes de recibir ya ha mirado 3 veces, ya sabe dónde está el equipo contrario, ya sabe dónde atacar ese espacio, ya sabe dónde están sus compañeros. Necesita solo 1 o 2 toques para hacer llegar el balón al sitio donde quiere llegarlo. En cambio el otro tiene que controlar, tiene que mirar, tiene que prepararse, tiene que dar el pase. Ya ha perdido 2 o 3 segundos que son vitales en el fútbol.
Y eso pasa pues en todas las posiciones, ¿no? Un central que sabe cuándo anticipar, un lateral que sabe cuándo subir y cuándo no, un extremo que va a encarar al lateral y sabe si le dobla su lateral, cuándo dársela y cuándo se la tiene que jugar él por dentro. Un delantero que sabe cuándo venir a recibir el balón y cuándo romper al espacio. Son cosas que tenéis que trabajar, porque realmente en los clubes y los entrenadores no suelen trabajar estas cosas de toma de decisiones, de que entendáis lo que tenéis que hacer, cuándo lo tengáis que hacer y por qué lo tengáis que hacer. Entonces tenéis que trabajarlo de una manera externa. Y esa es una de las cosas porque decidí empezar esto, porque veo que estas cosas nadie las trabaja y estamos creando atletas en lugar de jugadores de fútbol, porque hay muchos jugadores, sí, físicamente brutales, rápidos, fuertes, pero luego no saben lo que tienen que hacer, no piensan, no saben cómo moverse, cómo ejecutar las acciones y al final se basa todo en eso, en que trabajan mucho el físico y hacen mucho físico, pero no trabajan la cabeza. Y entonces, de nada vale tener un físico espectacular si luego no sabes lo que tienes que hacer en el campo. Es que no sirve de nada. Y muchas veces hay jugadores que parece que sean muy rápidos, que lleguen a todos los balones y la mayoría de veces son porque lo han visto antes, porque lo han pensado. No porque sean más rápidos, ni más fuertes, ni corran más, sino porque en su cabeza ya ha pasado lo que va a pasar, entonces arrancan un segundo antes, ven el espacio un segundo antes y así pues parece que sean muy rápidos, pero realmente lo único que les diferencia es la cabeza. Porque no es que vean más cosas, es que interpretan mejor lo que ven. Y a raíz de ahí, cuando entienden mejor el juego, todo cambia. Tienes más confianza, tienes más personalidad, las cosas te salen más, empiezas a jugar con más tranquilidad, cometes menos errores, necesitas hacer menos esfuerzo para que las cosas te salgan bien. Y poco a poco, cuando vas trabajando todo esto, cuando vas adquiriendo conceptos, cuando vas pensando antes, cuando en el entrenamiento, antes de recibir cada balón, estás mirando constantemente, estás analizando el entrenamiento, analizando el partido. Poco a poco esos conceptos, esos pequeños trucos, dijéramos, se te van metiendo en la cabeza y al final te van a salir de forma natural y vas a tener esa ventaja sobre los demás. Y vas a empezar a ser mejor jugador sin haber trabajado la técnica, sin haber trabajado la velocidad, sin haber trabajado la resistencia, solo porque entiendes mejor el juego y entiendes que hay que pensar antes y esos 2 segundos de ventaja, pues te van a hacer muchísimo mejor jugador que los demás o por lo menos que el jugador que eras antes. Y todo porque simplemente has mejorado tu capacidad para decidir. Es algo muy simple y a la vez muy complejo, porque no todo el mundo te lo enseña primeramente, después no todo el mundo lo entiende y luego realmente poca gente lo trabaja. Entonces tenéis que hacer eso, tenéis que volveros mejor en la toma de decisiones, que todo viene involucrado con entender mejor el juego, analizar el partido, responder un segundo antes. Tenéis que intentar de la manera que sea obtener esos segundos, 1 o 2 segundos de ventaja, porque es lo que os digo, en el fútbol 1 o 2 segundos de ventaja son muchísimo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido esta manera diferente de ver el fútbol que tengo yo y que me han enseñado, porque al final mejorar no consiste en correr más, en hacer más técnica, en entrenar más horas, sino en pensar, entender el juego y a raíz de entender el juego pues tomar mejores decisiones y tomar antes esas decisiones. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribirse a mi canal si os gusta el tipo de contenido que hago, que es algo que se sale de lo común. Al final entiendo que puede gustar mucho y no puede gustar nada, es evidente, lo entiendo. Pero bueno, si os gusta este tipo de vídeos, pues os agradecería mucho que dejaras un like y os suscribierais a mi canal. Y nada, si queréis saber más, en Antonio Vela 31 en Instagram me podéis seguir y poderme ver más contenido que subo. Y si queréis dar un paso más y empezar a trabajar conmigo, me enviáis un mensaje directo y hablamos, veo cómo podemos empezar, cómo puedo ayudar. Importante, si queréis que hable sobre algún tema específico, si tenéis cualquier duda de lo que sea, dejádmelo en comentarios y yo leeré y lo tendré en cuenta, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo.